economista Rafael Correa Delgado, muchas gracias. Bienvenido a esta comparecencia, a este diálogo, a este panel con varios medios digitales. Le agradecemos por esta predisposición para conversar, para discutir, para opinar sobre temas de coyuntura, de política, de democracia y de economía en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida y comentarle que nos acompañan en este programa Bismarck Arana, quien es del programa de análisis La Coyuntura de Radiocomunicación Efectiva de Guayaquil. También nos está acompañando Marco Vaca Acosta del programa El Orense Voz e Imagen de la provincia de El Oro. Johnny Urgilés de Dulzura TV, Lo Nuestro en La Troncal también estará participando, y quien le habla, Mario Guayasamín del programa digital En Vivo con el Vecino Mario. Además, de manera simultánea nos están retransmitiendo Rimana Play, canal digital y plataforma digital, y Canal 6 en cable, esto es en el Cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha, y Canal Luz de América digital y cable también en el mismo Cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha, La Voz en mi barrio de la parroquia Malchinguí del Cantón Pedro Moncayo y Ecuador Reactivo, aparte de otras plataformas digitales que se unirán a esta transmisión en vivo y en directo. Economista Rafael Correa, insistimos, bienvenido, muchas gracias, y queremos empezar con un tema de análisis, con un tema que merece una opinión y que tiene este antecedente. El escenario político es conflictivo en el Ecuador. Consejo Nacional Electoral y Contraloría enfrentados por un informe de determinación que establece responsabilidades a 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral por no retirar del registro electoral a 4 movimientos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social. Es aquí donde se debate sobre si procede o no la destitución de los vocales o viceversa del Contralor. Se revelan intenciones de alargar los plazos precisamente para la inscripción de candidaturas. Lo dijo el mismo movimiento Podemos. Su proceso legal ha avanzado en medio incluso de la pandemia, y frente a ello tenemos un proceso democrático en marcha. Las elecciones a tan solo 8 meses y las reglas del juego no están claras. Insistimos, todo ello en medio de una inestabilidad política que se profundiza. Frente a eso, ¿cuál es su interpretación? ¿Cuál es su análisis, presidente? Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Le decía que un saludo a Mario, a Bismarck, a Marco. Johnny, que escuchaba que su radio se llama La Dulzura, seguramente por la caña de azúcar en La Troncal. Y a toda la patria. No soy yo el que les agradezco esta oportunidad después de tanta persecución, después de tanta censura mediática, tanta exclusión de los medios para impedir que se escuche nuestra voz, nuestros argumentos. Y tú has enfatizado, Mario, y los demás compañeros, la coyuntura. Incluso hay un programa que se llama Coyuntura. La coyuntura es expresión de la estructura, de los problemas permanentes. El problema permanente es 2 siglos de su desarrollo. ¿Y por qué? Precisamente por lo que estamos viviendo. La mala política, nadie respeta las reglas del juego, la zapada latinoamericana, que aquí más sabido que el otro. Y de zapada en zapada, seguimos hundiéndonos más. Entonces, tratamos de institucionalizar el país 10 años. ¿Cómo nos atacó la prensa? Que yo me había apoderado del sistema de justicia. No conocía a un juez de la Corte Nacional. Que sacan un juez, excepto el presidente Carlos Ramírez, que lo conocí como presidente, ¿ya? Un juez que yo ya conocido, un juez al que yo ya llamado, pero hicieron creer que conocía a todos los jueces. Para destruir esa institucionalidad, cuando los jueces se elegían por concurso, puede haber fallo, pero el sistema en sí era bueno. Ahora se los nombra a dedo. Tengo un Trujillo que se autoproclamó emperador, pusieron a la concuñada de Moreno en el Consejo de la Judicatura, amenazan a los jueces, 60% son jueces temporales, designados. En el caso, tal vez más grave, de las últimas décadas en el país, el caso Soborno, el presidente del tribunal es alguien encargado. Te puedes imaginar de eso. Puesto a dedo, designado a dedo. ¿Para qué? Para perseguirlo. Ella tiene relación con una señora, Marta Caiza, que es la secretaria de la fiscal. Se evidenció que han preparado el juicio. Está todos los documentos filtrados en justiciaamarrada.org. Eso bastaría para anular el juicio y meter preso a esa gente, inclusive a la fiscal. Por supuesto, no movió un dedo. Entonces, la coyuntura que vivimos, el desastre, la tragedia que vivimos, es consecuencia de esa estructura, que hay que luchar mucho para cambiarla. 10 años no es suficiente, pero avanzamos. Es muy fácil destruir y muy difícil construir. Entonces tú lo has dicho, se acerca un proceso electoral, la democracia.
no puede haber democracia sin Estado de Derecho. Tú dices, las reglas de juego no están claras. No hay democracia. Para que haya democracia, no es suficiente que haya elecciones. Se necesitan reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Y han destrozado el Estado de Derecho. Por destruir a Corea están destrozando la patria, rompiendo las bases de nuestro sistema democrático, de nuestra constitución. O sea, ¿cómo te puedes imaginar que un contralor se ponga a contar firmas? 4 años después de que está ya funcionando el respectivo movimiento, Compromiso Social, con 3 elecciones ganadas además, con millones de votos, pero hay que eliminarlo porque le faltan 11.000 firmas. Suponiendo que el Contralor tenga autoridad para eso, que no la tiene, es como que si mañana se ponga a revisar la sentencia del juez y diga, no, a este no me lo declara inocente, debe ser culpable, si no lo destituyo, señor juez. Eso es lo que está haciendo con el Consejo Electoral, destrozando la independencia de función. Pero por un momento aceptemos la hipótesis de que él puede meterse en la función electoral. ¿No les parece lógico que si faltan 11.000 firmas, la decisión es completen las 11.000 firmas? No, hay que eliminar el movimiento, porque lo que buscan es robarse la democracia, continuar con el saqueo del país, no ganando en las urnas. De todos modos sería muy grave, ¿no? Utilizar las urnas para saquear el país, como lo han hecho, sino eliminando al contrincante, la única oposición real que ha sido la Revolución Ciudadana. Entonces, quieren eliminar a la Revolución Ciudadana. Fíjate la amenaza al Consejo Electoral. El Consejo Electoral se ha parado firme, 3 de 5. 2 son totalmente entregados a Lazo, que está desesperado por ser presidente y no le importa hacer lo que sea, ¿no? Pita y Verde Soto. Pero los otros, Cabrera, Estela Acero y también se han portado con algo de dignidad. Bueno, no le hicieron caso al Contralor, ya lo llamaron a declarar a Fiscalía. O sea, el Contralor no lo somete, entonces meten a la cancha a Fiscalía. Le sacan del archivo un caso y ya la llamaron a testificar, a dar su testimonio para amedrentarla. Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, quieren eliminar compromiso social contra toda regla, contra toda norma, contra toda lógica, y obviamente quieren eliminarme a mí de la papeleta. Y para eso no han meditado, no encuentro las palabras, porque no entiendo que haya tanta miseria humana, ¿no? No han reparado en destrozar vidas inocentes, de gente inocente, como María Duarte, que tiene un niño de 7, 8 años adoptado hace 5 o 6 años, ¿no? Y la tiene con brazaleta a punto de meterla presa, una mujer absolutamente honesta con tal de involucrarme a mí. Y como no tuvieron pruebas contra mí, porque no hay soborno, un invento de la fiscal exfuncionaria de Moreno, para involucrarme dijeron que era a través del flujo psíquico. ¿Tú te imaginas ese ridículo? Entonces estamos viendo tiempos muy oscuros, de los más oscuros que yo recuerdo, mejor dicho, el más oscuro que yo recuerdo y lo que he revisado en la historia, uno de los más oscuros de la historia, una historia bastante complicada del Ecuador. Y han destrozado el país. Por destrozar a Correa, han destrozado el país. No nos han destrozado, no nos van a destrozar. Somos de lejos la mayor fuerza política. Lo que sí están haciendo es destrozando la patria. Entonces son problemas coyunturales que reflejan algo estructural, permanente, en su desarrollo. ¿Y por qué en su desarrollo? Por la mala política. ¿Y por qué esa mala política? Por los malos políticos que no respetan las leyes, las reglas de juego. Por ejemplo, las reglas de juego democrático. Ellos son sabidos. El próximo va a ser lo mismo, y el próximo lo mismo, el próximo lo mismo. Y nunca saldremos de su desarrollo. Sin respetar el Estado de Derecho, sin respetar las reglas establecidas, sin todos someternos a la ley, sin acabar con la ley del más sapo, sin escrúpulos, sin límites, jamás saldremos de su desarrollo. Presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, desde el programa La Coyuntura, Radio Comunicación Efectiva, un medio digital, también un medio online, una alternativa que tenemos para podernos comunicar y poder desarrollar este tipo de análisis como el que estamos abordando en este momento con algunos medios digitales más, ¿no? Usted lo ha destacado, ¿no? Prácticamente una persecución política en todo sentido, ya se lo ha vivido en el aspecto judicial, se lo está evidenciando ahora en el campo electoral. Parece ser que consideran ellos una piedra en el zapato a la revolución ciudadana. Y efectivamente empiezan a darse ya de manera evidente todos los argumentos que tienen pues para tratar de eliminar, en este caso pues al movimiento político que aglutina a la revolución ciudadana en sí. Si se supera este bache, que es más que seguro que se lo va a superar, porque la ley electoral ampara y todo está pues a favor de que efectivamente Compromiso Social ha cumplido con los requisitos que la ley establece. Si se logra superar este bache, ¿cómo se haría, economista, para poder fortalecer
el ámbito democrático en el momento que lleguen las elecciones y poder proteger la voluntad popular. En este caso sería la voluntad del pueblo ecuatoriano hacia la revolución ciudadana, porque lo ha demostrado, lo demostró desde la consulta popular, con el porcentaje que sacaron en ese año 2018, con ese porcentaje empezaron a temblar quienes protegen al gobierno actual, al mismo gobierno como tal, y desde ese momento empezó la persecución. Acordémonos que después de la consulta popular, los resultados que se generaron, aunque lastimosamente perdió el no, ya empezó el caso Balda, luego el caso Arroz Verde, que terminó siendo el caso Bochornos, y ahora pues la eliminación de Fuerza Compromiso Social, porque se sabe que hay un voto vivo todavía respaldando a la Revolución Ciudadana. ¿Cuál sería el mecanismo para proteger la democracia y, por supuesto, la voluntad del pueblo ecuatoriano que está a favor de lo que fue 10 años del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana? Bueno, yo soy menos optimista que tú, Bismarck. Yo creo que son capaces de todo. Yo creo que pueden eliminar contra toda lógica, contra la Constitución, contra la ley, compromiso social. Han hecho cosas peores. La consulta popular fue un golpe de Estado. Trujillo se declaró emperador, dijo que estaba sobre la Constitución y lo aplaudieron los medios de comunicación. Se arrogó funciones que ni siquiera en esa consulta inconstitucional se le había dado. Por ejemplo, poner reemplazos a las autoridades que dolosamente votaban. Ilegalmente se apoderaron de la vicepresidencia, o sea, un vicepresidente de la República, 2 años y medio preso sin una prueba en su contra. O sea, si fueron capaces de eso, son capaces de cualquier cosa. Y ahora están más desesperados que antes, ¿eh? Porque antes nos perseguían por el odio, creyeron que nos podían destrozar y destrozaron la patria. Hoy nos persiguen por el pánico, porque saben que van a perder las elecciones y no tendrán dónde esconderse. No somos gente vengativa. Cuando yo utilicé la venganza, cuánta gente me hizo daño. Los mismos que hoy dicen que había autoritarismo, etc. Cuando a un Osvaldo Hurtado se le intervino Cordes, se le bloquearon sus cuentas. Esta gente bloqueó las cuentas del IPI, la fundación que yo creé, Instituto de Pensamiento Político Económico del FARC. No tienen que intervenir, ¿no? Entonces, no somos gente vengativa, pero tampoco podemos dejar estas cosas en impunidad, porque como le decía, son coyunturas que reflejan la estructura. Y la estructura es que no se respeta nunca el Estado de Derecho, es la ley del más sabido. Somos tan sapos, llevamos 200 años en su desarrollo. Esto tiene que terminar si queremos salir de su desarrollo, si queremos tener verdadera democracia. Entonces no estoy tan seguro como tú estás en buena hora de que esto no culminen con su plan de eliminar compromiso social. Sí, el punto de quiebre fue la consulta dolosa, ¿no? Inconstitucional, pero la persecución vino desde el primer momento, ¿no? El punto de quiebre, si tú quieres, real, con Moreno, ¿no? Revisa, nosotros tenemos pruebas, hablamos con pruebas, revisa el 10 de julio de 2017 el aeropuerto de Quito, mi último discurso antes de salir. Digo claramente que ha pactado con Bucaram, eso es inaceptable, va contra nuestros principios, que si eso no denuncia Alianza País, es mejor que desaparezcamos y que no llamemos a falsas unidades, porque no se puede llamar unidad claudicando en principio, lo de Bucaram era inaceptable. Y ahí viene el rompimiento común. Hasta ese momento, era un lunes, él estaba en la Plaza Grande con mi retrato, diciendo buena suerte, Rafael querido, eres lo máximo, etc. Y yo denunciaba su pacto con Bucaram. Luego lo denunció Jorge Glass. Lo involucraron en el caso de Brecht, ¿no? Pactaron con Odebrecht, imagínate, mandan preso al vicepresidente, le roban ilegalmente la vicepresidencia y a Odebrecht ni lo acusan. Pero mira qué escandaloso. ¿Quién es corrupto para enriquecer a Odebrecht, a los chinos, a los rusos? ¿Dónde está la plata robada de Jorge Glass? ¿Dónde está la plata que supuestamente yo he obtenido ilegalmente? Han revisado todo, 3 años, movimientos migratorios, movimientos financieros. Me inventaron cuenta en el Vaticano, en Aruba, y cada vez que inventamos una cuenta en Suiza, ábranla, porque sabemos que es falso. En cambio, hace más de un año se le descubrió su cuenta secreta a Moreno, en Panamá, 100-4-10, 71378, Balboa Bank en Panamá, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Karina, Cristina y Irina, y la fiscal es cómplice de Moreno, funcionaria de Moreno, reconocido por Roldán que la puso ahí Moreno, no investiga, no abre esa cuenta. Entonces, realmente estamos en un estado de descomposición moral impresionante. Entonces, el punto de quiebre con el gobierno viene de antes, viene ese 10 de julio en que yo denuncié el pacto con Bucaram y después lo denuncia Jorge Glass. Se agrava, tienen el poder ya para tomarse todas las instituciones del Estado y perseguir con desparpajo ya a sus adversarios políticos. Eso sí ocurre con la consulta popular. Y ahora la cereza del pastel es, como pese a todo van a perder las elecciones, tratar de evitar que participemos. ¿Qué hacer para que no nos roben las elecciones? Ya depende del pueblo ecuatoriano.
siempre nos preguntan a nosotros, ¿no? Nos creen Superman. O sea, yo he trabajado los 2 últimos años solo para parar abogados, tengo 31 juicios penales, tengo 25 juicios administrativos civiles, solo he trabajado para parar abogados. Yo vivo en casa alquilada, no tengo carro, mi hijo se acaba de graduar en una escuela pública, pero supuestamente son multimillonarios aquí, ¿no? Y cualquier estupidez se habla, ¿no? Mientras que los corruptos multimillonarios con la plata afuera siguen el poder sostenidos por la prensa, por los grupos económicos, por los politiqueros, por la vieja política, para destruir a Correa. Entonces, nos piden demasiado algunas veces la solución a todo. ¿Qué hacer? Pregúntense, ¿qué hacer ustedes, los jóvenes, los medios de comunicación, el pueblo sencillo? Porque está en sus manos defender la democracia. Nos le están robando a todos, no me le están robando a mí. Se están robando a ustedes, se le están robando a todos. La indiferencia nos trajo hasta este momento. Porque cuando Moreno nos traicionó, mucha gente, el problema es Correa. O sea, un traidor que rompe la democracia tirando al tacho de la basura el programa ganador para adoptar el neoliberalismo, para destrozar al país, pero llenarse ellos los bolsillos, como los banqueros que rompieron récord de utilidades pese a que la economía estaba decreciendo, porque cogobiernan con Moreno, ¿no? Que se le haya solapado tanto, hoy lloramos lágrimas de sangre, cosechamos lo que sembramos, pero al principio la indiferencia no era solo contra Correa, ahí están las consecuencias. Asumamos nuestra responsabilidad. A la democracia la tenemos que defender todas y todos, correístas y anticorreístas. Es por la patria. Mientras no superemos, como te decía, esa zapada latinoamericana, esas trampas, esa miseria humana, ¿no? De perseguir a gente inocente, no reparar en ningún medio, creer que la política admite todo con tal de destrozar al enemigo, jamás saldremos de su desarrollo, jamás tendremos democracia. Está en sus manos defender la democracia, no en la mía. Correcto, muchísimas gracias. Economista Rafael Correa, Johnny Uquilés de Dulzura Televisión, de la ciudad de La Troncal, les saluda. Y precisamente hoy nuestra ubicación geográfica no es precisamente La Troncal, sino más bien el Cantón Cañar, que hoy está de un aniversario más en su onomástico, 196 años, y hemos venido también a tomar parte de ese homenaje que solemnemente por época de la pandemia toca convivir con esto. Nuestra consulta para usted, economista, luego de saludar muy cordialmente, es el hecho de poder conocer su criterio respecto de las declaraciones que han sido emitidas por el exprefecto de la provincia del Azuay y presidente de Juntos Podemos, como es Paul Carrasco, el ingeniero, quien manifiesta que a como dé lugar habría que aplazarse la situación del calendario electoral con la finalidad de nulitar en toda instancia su candidatura, inclusive la única opción que estaría quedando como es la de posiblemente candidatura de Rafael Correa a asambleísta. ¿Qué manifestar ante eso, economista Rafael? Mira, era evidente la judicialización de la política. En Ecuador y América Latina es la nueva estrategia. Cuando hay una estrategia regional, no son pues casualidades, que lo mismo ocurre en Brasil, la persecución a Lula, en Bolivia la persecución a Evo, en Argentina la persecución a Cristina, en Paraguay la persecución a Fernando Lugo. Son estrategias regionales, como le había dicho, con un denominador común, con un apoyo común, que es el norte. No, es en complicidad con las élites nacionales, a las cuales no les importa el progreso de la gente, la justicia, la equidad, la educación. Les importa es tenernos en el retraso para tener mano de obra barata, la empleada doméstica que le haga los mandados mientras la señorona se va al gimnasio. Eso se llama el lawfare, la judicialización de la política. Y los que están aplicando contra todos los líderes progresistas, porque no nos pueden vencer en las urnas, tratan de vencernos con la cooptación de la justicia, con el linchamiento mediático hasta que la persona más noble aplauda la mayor canallada, la condena a los inocentes, y así lograr lo que no logran en las urnas. Entonces, esto era un secreto a voces, lo hemos dicho. ¿Cómo puedes creer que un expresidente tenga 31 juicios penales? Tengo más juicios penales que Al Capone, Pinochet, del Chapo Guzmán juntos, más 25 juicios civiles administrativos de Contraloría, multa de 7 millones de dólares por mal uso de los aviones. O sea, yo piloteaba los aviones presidenciales. Eso es ridículo. ¿Cómo puedes creer que es el presidente 31 juicios criminales, el vicepresidente preso, el ex canciller orden de prisión por un discurso, la expresidenta de la Asamblea Nacional, hasta su padre lo metieron preso, y así 15, 20 personas más te puedo nombrar a tu funcionario de mi gobierno? Ya no es creíble, es evidente que es persecución, porque por último todos éramos corruptos menos Moreno. O sea, Moreno, 10 años en nuestro gobierno, resulta que había corrupción por todos lados menos él. ¿Quién puede creer una tontería así? Están inventando, han mentido 3 años para tratar de destruirlo,
y lo que han acabado destruyendo la patria y no les ha importado. Entonces era un secreto a voces, pero si alguien quiere una prueba adicional, mira el descaro. 7 de abril hacen la audiencia para el caso Sobornos. En plena pandemia, estado de excepción, 2.000 causas represadas y una orden del Consejo de Judicatura diciendo que solo se hagan audiencias de flagrancia, delito flagrante. Sobornos no era delito flagrante. Hicieron la audiencia porque están desesperados para tratar de tener una sentencia definitiva antes de la inscripción de elecciones e inhabilitarme de candidaturas, ¿no? Y tan desesperados que como no tenían pruebas, me acusaron de influjo psíquico para inducir a otros a cometer cohecho. Es ridículo, ya es cantinflesco. Entonces, te decía, era un secreto a voces, era evidente. Pero si alguien tenía alguna duda, ya se la despeja la denuncia, esta duda la denuncia de Paul Carrasco, anticorreísta, un durísimo opositor mío, ¿ya? Que no he tenido contacto con él ni quiero tenerlo, no tengo una buena impresión, pero rescató principios, valores y acaba de denunciar algo terrible, pero algo terrible, con pelos y señales, que a él personalmente, no por tercera persona, personalmente lo llamó Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, una de las cuotas de Lazo, el otro es Pita, y esos dos, por todos los medios tratan de eliminarnos de la contienda electoral, como partido, como persona, para que su patrón gane sin contrincante, ¿no? La orden es que el patrón sea presidente, Lazo. Pero en todo caso, Luis Verde Soto lo llama a decir que apoye el retraso de las elecciones para que haya tiempo, para que los jueces optados, ¿no?, me saquen una sentencia en firme e impedirme participar. ¿Saben lo que es eso? En cualquier país con Estado de Derecho, con autoridades decentes, con una fiscal decente, estaría preso ese tipo, no solo destituido. Pero aquí no pasa nada, ¿no? Eso nos dice cómo va a ser el próximo evento electoral con ese Consejo Nacional Electoral. Entonces, pero son cosas muy graves, porque están reconociendo que una persecución política para inhabilitarme para las próximas elecciones, pero no me están persiguiendo solo a mí. Por implicarme en algo, acusaron 21 personas más. De ahí la única que ha cometido un ilícito, que no es cohecho, es tráfico de influencia, se llama Pamela Martínez. Ex asesora mía que a mis espaldas ha hecho una empresa y se hizo contratar de Odebrecht y de tantos otros, como lo confesó, ¿ya? El resto es gente inocente, hasta su asistente. ¿Por qué tiene que estar involucrada? Pero los empresarios, funcionarios públicos, ¿qué tienen que ver en eso? ¿Qué tiene que ver el presidente, el vicepresidente? Pero no le importa involucrar a empresarios honestos, a funcionarios honestos como María Duarte, con tal de hacernos daño. O sea, lo que acaba de denunciar Paul Carrasco demuestra qué niveles de composición moral, ética, humana ha llegado este gobierno, en qué nivel de descomposición tienen a la patria. Ojalá todos reaccionemos, ojalá ya hayamos superado la indiferencia, ojalá esta durísima tragedia que estamos viviendo nos haya enseñado algo. 3 años aguantamos a Moreno. Al inicio era contra Correa, no importa. El problema era, traiciona a Correa, está presionando a Correa, los correístas, no es conmigo. Pero el que traiciona a uno, traiciona a todos. El que traiciona una vez, traiciona siempre. El traidor es corrupto, es sin principio, es incapaz, porque gente capaz no necesita traicionar. Y aquí vemos las consecuencias. Ojalá nunca más seamos indiferentes, ojalá todos reaccionemos frente a esto, que no es robarle la democracia a Rafael Correa, es robarle la democracia a todos ustedes. Saludos desde Machala. Saludos desde Machala. Primero déjeme contarle, en medio de esta crisis sanitaria, nuestra ciudad recuerda sus 196 años de vida institucional. Para nuestra plataforma digital El Orense Voz e Imagen, una grata experiencia poder conversar con uno de los personajes más destacados del siglo XX. Economista, en medio de la crisis se puede conocer a las personas y en especial desnudar aún más a la clase política. Las más bajas pasiones salieron a relucir en medio del dolor del pueblo, de todos los ecuatorianos. Entrega de cuotas de poder, negociados, presiones, sobornos, coimas, peculado, han sido palabras escuchadas repetidamente de este gobierno y más que eso, acciones repugnantes de parte de quienes las realizaron y quienes lo permitieron o simplemente lo dejaron pasar. Economista, ¿está la corrupción convirtiéndose o es ya un problema cultural y cómo combatirla? Primero, felicitaciones a Machala. Como este programa es grabado, tuve que hacer una pausa por una emergencia, entonces me olvidé esa parte de la pregunta de Johnny, que, bueno, más que pregunta, comentario, que decía que era la fiesta de Cañar, felicitaciones.
Hoy día también son las fiestas de provincialización de Manabí y es el nacimiento de Eloy Alfaro, 25 de junio. Uno podría imaginar, por Eloy Alfaro se creó la provincia de Manabí, se creó el cantón Cañar, son las fiestas de Machala. No, esto es antes, una feliz coincidencia, ¿no? Para resaltar aún más esta fiesta, en ese día nace el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, inspiración, la Revolución Ciudadana de Eloy Alfaro Delgado. Entonces, un abrazo a Manabí, a Cañar, a Machala, en sus fiestas. Mira, por supuesto que es un problema cultural la corrupción. Y dentro del dolor, la tragedia que estamos viendo, porque han convertido en 3 años el país de la alegría, de los colores. Teníamos problemas, pero qué alegría que se veía en el país, lo dicen las encuestas, la esperanza, el orgullo de ser ecuatoriano. Cuando yo llegué en el 2007 a la presidencia, la gente no decía que era ecuatoriano, en España, en Italia. Miraban hacia abajo, luego miraron de frente, con la frente en alta, con orgullo, porque sabían cómo nos apreciaban en Italia, en España, en Europa, en Estados Unidos, por la calidad del gobierno, por la calidad de las políticas públicas, la transformación del país. Nos robaron todo eso. Hoy somos un país triste, somos un país de tragedia. Convirtieron ese país la alegría en una película de terror y de tragedia, de sombras generosas. Entonces, pero no nos debemos dejar robar la esperanza, si no seremos derrotados. Hay esperanza, juntos saldremos adelante, juntos hay luz al final del túnel. En todo caso, le hicieron creer a la gente, a los jóvenes sobre todo, un joven de 25 años, cuando yo llegué a la presidencia en 2007, tenía 12 años, no se acordaba, no había vivido lo que era el país, nunca había ido al registro civil, probablemente nunca había salido del país para pasar migración, no sabía lo que era corrupción generalizada, institucionalizada, la descomposición que se veía, que en cada esquina te pedía plata un agente de tránsito, o se olvidaron, los apagones se olvidaron, la inseguridad, no había que un 911, se olvidaron, el viacrucis que era viajar a Machala o a cualquier lugar de la patria, sobre todo el sur de la patria, por la falta de carretera, o ya se olvidaron. Bueno, esta durísima prueba nos ha recordado el viejo país, ¿no? La prensa manipuladora en 10 años, es imposible que no tengas un caso de corrupción. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no la tolera. Nosotros nunca la toleramos. Este gobierno la impulsa. Con la corrupción compró a los asambleístas para tener apoyo en el Congreso. Así era la vieja política. Acuérdate las aduanas, los vitoforadores. Perdón, corríjame si estoy mintiendo. El reparto de las telefónicas, los bypass, ¿no? ¿Cómo se repartía el país? Para tener apoyo político. Como yo acabé con toda esa corrupción institucionalizada, fui el autoritario. Este tipo volvió a repartir la patria, era el que dialogaba. Bueno, ojalá hayamos aprendido la durísima lección. Esos jóvenes que no conocieron el viejo país entiendan qué es lo que era, ya lo están viviendo, ¿no? Corrupción generalizada, sobreprecios de mascarillas en fundas de cadáver, pero no solo eso, destrozo, destrucción de los servicios públicos, de nuevo las colas, los tramitadores, las coimas. Ese era el viejo país. Nos volvieron el reparto de los hospitales para robar en plena pandemia. Entonces, por supuesto que es un problema cultural. No es problema de un gobierno, no nos engañemos. ¿De dónde viene la gente que roba? Además que para que haya corrupción en el sector público es contraparte privada, no es que entre funcionarios públicos se roba. Funcionarios públicos con personas privadas. Que no nos engañemos. Este es un problema transversal de la sociedad. Se necesitan liderazgos muy fuertes, reglas muy claras, severidad, pero justicia. Ahora no existe nada de lo anterior, ¿no? Y existe, por el contrario, injusticia para perseguir a la gente honesta por fines políticos. Para que haya corrupción, queridos jóvenes, alguien debe lucrar. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos, a los gringos, a los marcianos, a Odebrecht? Alguien debe lucrar. ¿Dónde está la plata mala vida, Jorge Lara? ¿Dónde está la plata mala vida de quien les habla? Yo vivo, como les decía, en casa alquilada, no tengo carro, mi hijo se me acaba de graduar en una escuela pública que hizo muy buena, mi esposa todavía no llega del trabajo porque trabaja en Bruselas como profesora para completar el presupuesto, pero somos nosotros que hemos robado. Mientras el otro tiene su cuenta secreta, que se la conoce hace más de un año, y no la abre Diana Salazar porque es cómplice Moreno. Entonces no se vuelvan a dejar engañar. Con eso nos desmoralizaron. Ah, no, yo con la corrupción no me meto. No, es indudable el buen gobierno que hizo las obras. Machala transformó el oro, las carreteras, el Coliseo, el ECO 911, el Polideportivo, el parque tremendo donde era el antiguo aeropuerto, pero con la corrupción yo no me meto. Nunca más se deje engañar. Tengamos pensamiento crítico. Si había corrupción, debimos enriquecer. Si había corrupción generalizada, ¿cómo no la puedo saber Moreno? Es claro que están mintiendo, es claro que están inventando, es claro que están persiguiendo, y es claro que los corruptos siempre fueron ellos.
Presidente, precisamente alrededor de estas denuncias, precisamente alrededor de lo importante que es analizar y opinar sobre las circunstancias en las cuales está el Ecuador, también parte de esto es algo central. A partir de la declaratoria de emergencia, por ejemplo, se establece una serie de despidos. Ahora, una cifra alarmante, 17,000 personas despedidas bajo un artículo, el 169 numeral 6, en donde se establece que puede despedirse por fuerza mayor a los trabajadores sin su indemnización tal cual corresponde. Una ley humanitaria que en determinado momento ha puesto en peligro y pone en peligro real la posibilidad de que haya un tratamiento justo y que no de alguna manera se conculquen los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto, tenemos un escenario conflictivo por los escándalos de corrupción, pero también en el sector privado, también en el tema de la estabilidad laboral, se han cometido irregularidades. Insisto, 17,000 bajo este tipo de argumentos jurídicos, pero 150,000 despidos en todo lo que va de la pandemia. Si la memoria no me falla, luego del tema de la dolarización, este es el número más importante en el tema de pérdida de trabajos, de despidos a nivel nacional en la historia del Ecuador economista. Crisis del 99, mi querido Mario, va a ser un juego de niños frente a lo que vamos a ver, lo que tenemos que enfrentar. CEPAL calcula, y esto lo hizo en abril, ya está reajustando para peor los pronósticos, que la región va a decrecer 5.3%. La peor crisis de América Latina, año 1929, la Gran Depresión, decrecimos 5%. O sea, vamos a decrecer más que en la Gran Depresión. Y esto recién comienza. Están reajustando los pronósticos. Países como Ecuador van a decrecer del 8 al 10%. En el 99, tú hablabas de la gran crisis de la dolarización, le llamaste, cuando eliminaron la moneda nacional, ¿no? Confundiendo causa con efecto. O sea, corrupción de los bancos, controlaban todo el Estado, el Banco Central triplicó la emisión monetaria para salvar a los bancos, se destrozó la moneda. La gran conclusión no es que no haya corrupción, que los banqueros no estén en el poder, no, es eliminar la moneda nacional. A mí es increíble. Pero bueno, en esa crisis decrecimos 4.7%. Vamos a decrecer el doble. O sea, no quiero asustar, pero no esperen de mí engaño. Yo siempre soy optimista, siempre creo que hay esperanza, pero no podemos engañar. Lo que estamos viviendo y lo que se viene es durísimo. Y el virus no lo creó el gobierno, la tragedia sí. Tragedia sanitaria, somos el país con mayor cantidad de muertos por habitante del mundo, y la tragedia económica, porque han hecho, no solo que no han hecho lo contrario, han hecho todo al revés, y ahí voy a contestar tu pregunta. Y esto indigna, porque han utilizado la crisis no para resolver la crisis, no para proteger empleos, seres humanos, para cumplir con el Fondo Monetario. Todo lo que están haciendo está en el acuerdo del Fondo en marzo del 2019. La ley de ayuda humanitaria, eufemísticamente llamada de ayuda humanitaria. Lo que impone la flexibilización laboral es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario. Ponen bandeja de plata a la cabeza de los trabajadores en manos de los empresarios, ¿no? Que se pueda despedir gente en tremenda crisis, es mandarlos a la miseria. Ah, no, pero en Estados Unidos también se han perdido puestos de trabajo, en Europa. Sí, pero ya tienen subvención de desempleo. Yo estoy de acuerdo, puedan despedir trabajadores con las subvenciones por desempleo de Estados Unidos y de Europa. Ahí sí ni hablar. Entonces, no confundan las cosas. En contextos como el latinoamericano, solo 12 países de 33 países latinoamericanos tenemos, nosotros creamos un seguro de desempleo, pero es absolutamente incipiente en el caso ecuatoriano y en la mayoría de casos. Es lanzar a los trabajadores desempleados a la miseria. Todos los organismos, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, Europa, te dicen, regla de oro, proteger empleo. No solo que no lo protegieron. El mal ejemplo vino del gobierno, despidiendo empleados públicos como que sin nada, cumpliendo nuevamente con el Fondo Monetario, que te dice que había que achicar el tamaño del Estado, porque para ellos siempre el Estado es muy grande, ¿no? Reducir sueldos públicos es exactamente lo que ha hecho este gobierno. Era lo último que había que hacer, porque eso agrava la crisis. El rato, los jóvenes que me escuchan, el público general, ¿no? Creo que tu mamita está atrás tuyo en este programa, un gran abrazo, una belleza, ¿no? Luego le va a querer saludar, presidente. Encantado, pero si ella pierde su trabajo, ¿ya? Tu mami va a dejar de comprar en la tienda de la esquina. Si deja de comprar en la tienda de la esquina, esa persona va a tener el tendero menos dinero y no va a poder pagar el alquiler. Si no puede pagar el alquiler, el dueño de la casa no va a tener para irse a la playa, a Tonsuco,
Si no tiene para irse a la playa de Tonsupa, el del hotel de Tonsupa no tiene cómo pagar a sus empleados y más desempleo y este círculo vicioso va creciendo. Lo último que había que hacer, era despedir trabajadores y que se destruyan empresas. La regla de oro era proteger empleo, proteger empresas. Y el mal ejemplo vino del propio gobierno. No hay plan económico. No han protegido un solo dólar para que no salga la economía. Por el contrario, redujeron aranceles, flexibilizaron impuestos de salida de divisas, agravaron la crisis fiscal. Recuerda que eliminaron el anticipo del impuesto a la renta, eliminaron el IVA para papel periódico. No han anticipado un solo centavo de impuesto a los más ricos cuando el estado de excepción y la Constitución se lo permite. Entonces, realmente es indignante, porque el virus no lo creó el gobierno, la tragedia sí. Y la tragedia económica que se viene también iba a ser extremadamente dolorosa. El mundo tiene una crisis. El mundo, por el coronavirus, está cayendo en un barranco. Pero este gobierno nos lleva a un precipicio. Quisiera darles mejores noticias, no nos puedo engañar, es mi profesión. Y lo puedo demostrar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y ojalá esté equivocado, no me he equivocado. Pero con este gobierno vamos al precipicio, se nos viene una crisis económica terrible. No solo que no están haciendo hasta ni lo elemental de lo que deberían hacer, están haciendo exactamente lo contrario, están profundizando la crisis. De acuerdo, economista Rafael Correa. La ciudad de La Troncal, puntualmente, como le manifestaba, llamada como bastión de la Revolución Ciudadana. Hay algo que puntualizar y me gustaría poder conocer de su criterio, de su opinión, el respecto de la venta realizada en cuanto a la empresa azucarera Astra, que pasó de un fideicomiso posteriormente a GD. Cuando usted llegó al poder en el 2007-2006, se retiró de manos de los Isaías y pasó al fideicomiso mediante la AGD. Posterior a eso se generó últimamente la venta hacia el grupo Gloria, que es uno de los mayores accionistas. La ciudad de La Troncal se queda todavía con el mal sabor por no percibir ese aparente 30% de acciones de los trabajadores. Nos gustaría una explicación amplia en qué términos se negoció esa situación que naturalmente deja hasta el momento bastantes preguntas sin responder a nuestra ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, reitero mi saludo a Cañara. Lo omití en la primera respuesta que te di. Un abrazo por las fiestas de cantonización. Y obviamente un saludo a nuestra querida Troncal, Pancho Negro, todo eso, bastión de la Revolución Ciudadana. Mira, me está preguntando algo que sucedió hace 8 o 9 años. Yo no es que estudie en los detalles, pero obviamente, para empezar, nadie le había incautado las empresas a los Isaías, por terror. Y están volviendo al poder. Sonejones cercanos a los Isaías. Revisan las redes de contacto, ¿no? Sonejones de Salén, el hermano de Salén es el hermano del alma de Abdalá, y Abdalá es títere de los Isaías. Están volviendo al poder, ¿no? Entonces, pero fuimos los únicos que nos atrevimos a ejecutarle las garantías a los ACIA. Se habían estafado al Estado como con 600 millones. Estaban viviendo en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos estudiando mi doctorado de economía cuando estos tipos llegaron. Daba vergüenza ajena cuando salían las fotos de las mansiones donde vivían, los Rolls Royce o los Bentley que registraban. O sea, no tenían ni consideración después de lo que habían hecho, cuando la patria estaba todavía despedazada. Entonces, nosotros le ejecutamos esas garantías, 200 empresas, entre ellos el ingenio azucarero A. Pero no es buen negocio que el Estado tenga eso, no lo podemos manejar. Debe tener empresas clave o control sobre ciertos sectores. Pero estoy de acuerdo que no es buen administrador. Eso no quiere decir que se debe privatizar todo, atento, ¿ya? Pero ¿para qué tener un ingenio azucarero? Entonces se lo puso a la venta. Incluso los canales de televisión. Acuérdate que criticaron tanto, Correa no quiso vender Gamavisión y TC Televisión. ¿Por qué no lo ha vendido en 3 años este gobierno? Porque los Isaías están boicoteando todo, amenazan a cualquier comprador. Y por eso no se lo pudo vender. Entonces ahora ya se conoce la verdad, ¿no? En todo caso, en el caso de Astra, siempre nuestra intención fue que sea propiedad de los trabajadores, pero es complicado, no es sencillo. O sea, no es solamente yo quiero darle el ingenio y marcha de maravilla. Pasó con el Hotel Ramada, también de los Isaías, ¿no? Algunos creen que ser propietario es ser administrador. No. En gestión moderna, una es la propiedad y hay que poner un administrador profesional. No, pero los trabajadores querían administrar, casi quiebran ese hotel. No sé cómo esté ahora, logramos rescatarlo, pero fue muy duro. En el caso de Astra no se pusieron de acuerdo, queríamos darle 30% de las acciones, lo que recuerdo.
no se pusieron de acuerdo, pero esa era nuestra intención. Entonces, más detalles ya no recuerdo. Lo importante es que se logró vender, el ingenio continúa ahí, ojalá Gloria haya hecho más inversiones y ojalá eso dé trabajo, esté dando trabajo a la Troncal, a Cañar como cantón y a todo Cañar como provincia. Pero ya más detalles no recuerdo, pero sí se intentó darle eso a los trabajadores y recuerdo que hubo muchísimo conflicto y no los pudimos poner de acuerdo. Como cantón y a todo Cañar como provincia, pero ya más detalles no recuerdo, pero sí se intentó darle eso a los trabajadores y recuerdo que hubo muchísimo conflicto y no los pudimos poner de acuerdo. Economista Correa, entrando ya a la parte económica de nuestra conversación en este día, en donde usted gustosamente nos está acompañando y bueno, ampliando un poco la coyuntura, no solamente política, sino también económica, de lo que vive el Ecuador en estos momentos, ¿no? Unos momentos de crisis en donde prácticamente la pandemia desnudó todos los errores que económicamente pues el actual gobierno ha hecho. Se ha destruido la economía del país. Usted lo manifestaba hace un momento, pues no ha habido un plan económico que haya sido ejecutado en beneficio de los ecuatorianos. Lo estamos evidenciando. Más de 150.000 trabajadores han perdido su trabajo y de una manera increíble, de una manera pues absurda, en donde el poder económico una vez más tiene el control de la economía ecuatoriana. Usted en algunas entrevistas ha manifestado que de llegar la Revolución Ciudadana al poder en el 2021, el mecanismo sería pues una asamblea constituyente para poder poner las cosas en orden, para poder recuperar esa patria que en 3 años la hemos perdido. Pero mientras se desarrolla la asamblea constituyente, se redacta una nueva constitución que permita vializar el camino que se quiere, la economía no puede esperar. Tenemos prácticamente 3 años de retraso, la economía estancada, muy deprimida en todo sentido, crisis económica. ¿Cuál sería el mecanismo que se podría emplear para reactivar la economía mientras se desarrolla, obviamente, pues la constituyente que establezca la nueva dirección que el Ecuador debe tomar para reconstruir el Ecuador que actualmente tenemos y que ha sido, pues, obra y gracia del actual gobierno? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Esto es un deterioro de 3 años, ocultado por la prensa, porque tenían un títere que perseguía a Correa, no les importó destruir a la patria, porque era evidente la destrucción. O sea, antes del virus, antes de la caída del petróleo, el año 2019, nos hicieron decrecer, decrecimos 0.5%, y los bancos rompieron récords de utilidades. ¿Cómo puedes entender que la torta se achique, pero los banqueros coman más torta? Porque ellos son los que están gobernando, y no gobiernan o cogobiernan para el bien común, sino para su bolsillo. Mientras todo el mundo vende menos, hay menos empleo, etc., ellos han ganado como nunca, ganaron más de 600 millones. Y lo peor, como no confían en su propia patria, mandan esos millones fuera del país. Lazo, Fidel Ega, el dueño del Amazonas, con sus 3 bancos, Diners, Pichincha, Rumiñahui, ganó más de 200 millones de dólares. ¿Cómo crees que ese tipo no va a ser cheerleader de Morena y le acepte todas sus corruptelas? Además que también es un corrupto, no pagaba impuestos, eso nos odia, ¿no? Era de esos empresarios sabidísimos, ¿no? Que estafaba siempre al Estado y a mucha otra gente. Entonces, esto ha sido un deterioro de 3 años, tú lo has dicho. La pandemia ha evidenciado con mayor crudeza y mayor dolor los malos manejos, por ejemplo, la salud destrozada, los hospitales sin equipamiento. ¿Por qué? Redujeron presupuesto a salud, votaron miles de médicos, acabaron el convenio con Cuba y repartieron los hospitales. También ha evidenciado la corrupción. No había coordinación entre hospitales, no había abastecimiento, no había nada. Sobre la cuestión económica, mira, de esta no hay salidas milagrosas, que te lo digo mentiroso. Ojalá no caigan a trampa, se acerca las elecciones, va a venir un Fernando Valdo, un Galo Lara, las nuevas referencias, ¿no? Lazo, decir, no, le arreglamos todo, neoliberalismo y solito, ustedes con sus capacidades van a salir adelante. Ojalá esta dura experiencia nos enseñe que la política es importante, que un buen gobierno es importante, el esfuerzo personal también es importante, pero si no hay oportunidades, ¿qué puede hacer por capaz que sea? Entonces, esto va a ser durísimo, pero sí hay luz al final del túnel si seguimos unidos, si nos unimos, porque nos han tenido desunidos, y si vencemos en las próximas elecciones. Y es lo que hicimos. En el 2007 también yo encontré un país destrozado. No nos habíamos recuperado de la crisis del 99. Estaba todavía la AED con centenas de bienes. Acaban de eliminar Inmobiliar, que organizó todos los bienes del sector público. Antes habían miles, no centenas, miles de bienes en la AED, miles de bienes inmuebles en el Banco Central,
y en el sector público no había ni siquiera título de propiedad de Carondelet, por si acaso. No teníamos título de propiedad de Carondelet. Ese era el Estado que recibía, el país que recibía. Ahora hay plataformas públicas, hay parques públicos, que todo eso era administrado por inmobiliario, eliminaron inmobiliario. Verás que todo eso se va a empezar a deteriorar y va a decir privatización, porque lo público no sirve cuando ellos mismos han desbaratado lo público. Entonces, lo mismo que hicimos en el 2007. El sector privado es importante, pero el sector público también. No son excluyentes. Ese es el neoliberalismo, el fundamentalismo y los negocios. Lo que te dicen, menos Estado. Ecuador tiene mucho Estado. ¿Por qué? ¿Dónde está la evidencia? Que me digan. Tú sí sabes que nuestro gasto público en estos momentos está en 32-33%, más bajo que el Estados Unidos. Países como Francia tienen 55% de gasto público. Dinamarca, Noruega, los países más desarrollados del mundo con mayor equidad, tienen 50%. Por el contrario, los países más miserables del mundo, los de menos desarrollo, como Sudán, tienen 12-13% de gasto público. Pero vienes a bombardearte que hay demasiado gasto público. ¿Por qué? Que me den una prueba, que me digan cuál es el tamaño óptimo. Yo, si privatizo la educación y ya no tengo que pagar maestros, sí te va a reducir el gasto público. Pero quiere decir que estamos mejor. No se dejen engañar. Y la inversión pública, que fue lo que potenciamos, las carreteras, inversión productiva, multipropósito, cerca de la Troncal, ¿no? Se me fue el nombre del multipropósito, qué bárbaro, el Alzheimer. ¿Se acuerdan el nombre del multipropósito? El Bulubulo, ¿no? Bulubulo. Bulubulo y las maravillas. Cañar Bulubulo, ¿no? Bueno. Así es, y las maravillas también. Ese es increíble, porque el canal de Fogue Basta del Golfo es precioso. Las hidroeléctricas, todo eso es inversión productiva que genera dólares, permite cultivar, ya no se inundan las hectáreas de terreno, no recibe la plata el Estado, pero se queda en manos del agricultor, del ganadero, y buena hora. Es parte del Ecuador, es parte de la Troncal, es parte de Cañar, es parte de Guaya, es parte de toda la zona de influencia de estos megaproyectos. Y también hubo inversión social, que en el largo plazo es lo más importante. Sin embargo, no debemos ser insensatos. En el corto plazo necesita aumentar productividad. Si te endeudaste, pagar esos créditos. Pero, por ejemplo, educación. Sin educación no saldremos adelante. Salud para la calidad de vida. Vivienda. Entonces, todo eso impulsó el Estado. Pero el fundamentalismo te dice, el Estado no debe hacer nada. ¿Quién te va a hacer las hidroeléctricas? El sector privado. ¿Por qué no lo hicieron antes? No solo eso, podían hacerla, pero era corrupción, porque estaban las barcazas que nos vendían a precio de gallina de huevos de oro la electricidad, y no les convenía que se hagan hidroeléctricas. Y esas barcazas eran social cristianas, que eran los que manejaban el gobierno. ¿Para qué hacer hidroeléctricas? Se dañaban ellos mismos el negocio. ¿Para qué hacer carreteros? No les interesa. ¿No? ¿Para qué estabilizar la energía? No interesa. Entonces no la hacía. Pero si viene un Estado que te hace carretera, ¿tú crees que eso no es bueno para el sector privado? Va a haber menos inversión en el sector privado, va a haber más inversión. Si viene un Estado que te estabiliza la energía, no hace exportador de energía, hace de las matrices energéticas más estables del planeta, dicen que somos de los 5 con energía más estable del planeta, ¿eso afecta al sector privado o mejora al sector privado? Pero los fundamentalismos te dicen que el Estado no debe hacer nada, todo debe hacerlo el sector privado. No caigamos en esa trampa. Entonces, con esas mismas políticas del 2007, se puede reactivar la economía, pero era un costo enorme. O sea, el daño es enorme. El daño ya no se va a poder evitar. Iba a haber daño, yo no quiero ser demagogo. El mundo entero está sufriendo una recesión, pero lo que vive Ecuador es tragedia, y lo que vamos a vivir es tragedia. Y salir de esa tragedia no va a ser sin costo, pero hay salida. Hay salida y podemos hacer lo que hicimos en el 2007. Sobre Asamblea Constituyente, ¿qué es lo que pasó? La consulta popular fue un golpe de Estado. Se apoderaron con una consulta inconstitucional, con cosas tan ridículas como leyes retroactivas para evitar mi reelección, con una pregunta 3 que era, sálvese quien pueda, saqueamos todo el Estado, un consejo de participación que puede destituir funcionarios públicos, lo cual era competencia de la Asamblea Nacional, y puesto a dedo por Moreno, ¿no? Era apoderarse del Estado. Pero no contentos con eso, llegó Trujillo en los últimos meses de su vida. Yo creo que el hombre estaba senil porque no puede ser tan malvado al final de su vida, ¿no? Se declaró emperador, él dijo que estaba por encima de la Constitución, que esos 7 transitorios del Consejo de Participación eran una mini asamblea constituyente, que sus decisiones tenían el peso de mandato constituyente, eso lo dijo, y se apoderaron del Estado. Ellos lo pudieron hacer, dar ese golpe de Estado, porque los medios de comunicación eran cómplices, porque nos odian, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas era cómplice, los poderes económicos son cómplices, Estados Unidos era cómplice, la OEA era cómplice, ¿no? Pero nosotros no lo podemos hacer. Y para deshacer lo que esta gente hizo inconstitucionalmente, bueno, desde dentro del sistema va a ser muy complicado.
¿Cómo destituir una Corte Constitucional absolutamente espuria? ¿Cómo? Si en teoría no hay mecanismo. Ellos tampoco lo podían hacer, pero lo hicieron a la brava, pero tenían todo el apoyo de los poderes fácticos. Nosotros no lo podemos hacer. Por ahí puede haber salidas, pero en principio para eso es la Asamblea Constituyente, no para tener una nueva constitución. La constitución es muy buena, se puede hacer reforma, hay algunas interesantes, ¿no? Pero no, es para ratificar la constitución, pero para deshacer todo lo que esta gente hizo inconstitucionalmente, ellos sí inconstitucionalmente. Ahora, una alerta, esta gente es tan miserable, pero no encuentro palabras, estoy indignado, perdóname si me excedo en algo. Es que no les importa el país, no les importa, les importan sus intereses, que cambiaron el método de asignación de escaños, de home a west. Eso es dispersar las fuerzas en la asamblea. Ya no va a ganar la mayoritaria. O sea, tú tienes que ganarle con más de 3-1 al que te sigue. Si hay una provincia donde hay 2 asambleístas y hay 400.000 votos, tú sacas 300.000 votos y el que te sigue saca 100.001 votos, tú llevas 1 y el que te sigue 1. ¿Qué es lo que va a pasar en la asamblea? Que va a ganar un escaño el MPD, Pachacuti, Unidos Somos Más, el Club Sport Emelec, el movimiento local, una dispersión total. Y para lograr una mayoría va a ser mucho más duro. Y ahora lo entiendo con el escándalo de los hospitales. Lo que querían era elevar su tarifa. Como va a ser más difícil lograr mayoría, van a pedir más. Y vamos a volver al viejo país, va a ser ingobernable, a no ser que le entreguen los hospitales, la aduana, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio, la Superintendencia de Banco, lo que han hecho hasta ahora. Entonces, le hicieron un gran daño al país. Nunca olviden esta mayoría feminista en la Asamblea. Le ha hecho un inmenso daño al país. La ley de apoyo humanitario, permitir la explotación laboral, pero también el cambio de asignación de escaños en la Asamblea. Atomizar la Asamblea, con eso se va a potenciar la corrupción porque la tarifa de cada asambleísta para lograr una mayoría va a subir. Entonces, para remediar todo esto, va a ser muy difícil lograr esa mayoría. Necesitamos mucho más votos que en el 2017, donde tuvimos mayoría. Pero vamos a necesitar mucho más votos para obtener la misma mayoría. Ojalá nos respalde el pueblo ecuatoriano, para poder desde ahí también revertir todo el daño que han hecho. Entonces, todo eso se requiere cambiar. Pero, en principio, con una asamblea constituyente. También puede ser con 2/3 de la asamblea, pero con el cambio en la asignación de escaños va a ser muy difícil incluso lograr mayoría simple. Final de este conversatorio con el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, con relación a una serie de temas de coyuntura a nivel de Ecuador, pero es necesario también ampliar esta posibilidad de análisis, de opinión. Es por ello que planteamos para este último bloque democracia, pandemia en América Latina. El tema de la pandemia del COVID-19 es un flagelo mundial, indudable, pero en América Latina el golpe es mucho más fuerte. Pero el gran ausente en medio de esta emergencia economista es la participación de los bloques regionales. Por ejemplo, hace algunos meses así participó o se conformó el Grupo de Lima precisamente para hablar de política interna sobre algunos países de América Latina. Sin embargo, durante la pandemia ningún bloque regional se ha pronunciado. Frente a ello tenemos un caso escandaloso, el caso de Brasil, en donde la pandemia ha arrasado con la población. Argentina lo ha hecho bastante bien para enfrentar, por ejemplo, esta emergencia sanitaria. Sin embargo, al final concluimos en algo. En América Latina, frente a la pandemia, se vive una triste realidad. El sálvese quien pueda, economista. Una precisión, ¿no? Sí, Brasil tiene 1.000 muertos diarios, es de los 3-4 países con mayor cantidad de muertos del mundo, pero en proporción, Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, en proporción a la población, la cantidad de muertos en Ecuador es mucho mayor, que Ecuador es el país que peor lo ha hecho a nivel mundial. Y que eso nos sirve a reflexión, porque el candidato de esta gente utilizaron la pandemia para promocionar a su candidato, y otros son el Honda. Entonces, que el chico fresco, nuevo en la política, no se pelea con nadie, solo deja que masacren al rey. Pero dirigió la pandemia, somos el peor país del mundo. Aquí no se trata de ser simpático, antipático, fotogénico, no. Se trata de resultados, estamos jugando con la vida de la gente. Somos el país que peor manejó la pandemia en el mundo. Y el que estuvo a cargo fue el vicepresidente y lo quieren mandar de candidato presidencial. O sea, ya es un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Entonces, he dicho algo muy importante, el sálvese quien pueda. Eso es el neoliberalismo, ese es el Grupo de Lima. Eso es Prosur. No son un bloque. Quieren hacer un gran mercado. Un bloque es algo más que un mercado. Son acción colectiva, posiciones en conjunto. No, esto es un gran mercado y el sálvese quien pueda.
Y si ves, analizas a los países que peor le ha ido con la pandemia, Brasil, Ecuador, el propio Estados Unidos, son los países que más debilitaron al Estado, que menos capacidad de acción colectiva tiene, porque si algo nos ha enseñado la pandemia, es que hay cosas donde necesitamos acción colectiva para responder a peligros colectivos, no solo nacionales, mundiales. Esto también nos lleva a otra reflexión. Hemos vivido una globalización que ha buscado crear un gran mercado mundial, una globalización neoliberal, no una sociedad mundial, que ha buscado consumidores globales, no ciudadanos globales. Y ahora enfrentamos una pandemia global. Necesitamos mecanismos de coordinación mundial, acción colectiva mundial, gobernanza de esa globalización. Y a nivel nacional, obviamente, eso eran los estados nacionales, tan debilitados, tan denostados por el neoliberalismo. Pero esta pandemia nos ha enseñado lo necesario que es ese estado con capacidades, que hay cosas que no son mercancías, son derechos, como el derecho a la salud, que por humanismo o por egoísmo, que esté bien el otro, implica que yo esté bien. Si se contagia el pobre, yo me acabo contagiando. Entonces, que el pobre también tenga acceso a la salud, aunque sea por egoísmo, si no es por justicia, por humanismo. Todo eso nos ha enseñado esta pandemia. Y cómo se extraña la verdadera integración de América Latina, de América del Sur, UNASUR. En el 2009 tuvimos una epidemia, no tan grave como esta, obviamente, la gripe H1N1, pero qué bien que reaccionó Sudamérica. UNASUR tenía el Consejo de Salud de UNASUR y el Instituto de Salud en Río de Janeiro. Enseguida se reunieron los ministros de Salud en Río de Janeiro y planificamos una estrategia común. Ahora, ¿qué hicimos los sudamericanos para combatir la pandemia? Perú nos movilizó tanques a la frontera del Ecuador para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados. Eso es lo que ha hecho el Grupo de Lima. Eso es lo que ha hecho el neoliberalismo. Eso es lo que ha hecho la derecha torpe, primitiva. Porque, por ejemplo, la integración va más allá de cualquier ideología. Cuando fundamos UNASUR, estaba Uribe, estaba la García en Perú, gobierno de derecha. En Europa, ¿no? Gobierno de derecha, izquierda, a nadie se le va a ocurrir atentar contra Europa. Son cosas que van más allá de la ideología. Pero está el primitivismo de esa derecha, que quiere destrozar todo para que no tengamos alternativas para debilitarnos, que hasta eso destruyeron. La verdadera integración. Porque el Grupo de Lima, Prosur, esos son mercados, esos son mercaderes, no son integracionistas. Economista, las medidas tomadas por Bukele en El Salvador, por Maduro en Venezuela, han sido muy importantes para combatir el COVID-19. Sin duda, la pandemia ha desnudado las políticas estatales de salud de los gobiernos de América Latina. ¿Será que la educación de calidad, el apoyo a la investigación y la modernidad en la infraestructura médica ayudará a curarnos en sano hacia el futuro, economista? Es lo que decía hace un momento. Nombré a los países a los que peor le había ido, no nombré a los que mejor, porque algunos se escandalizarán, les chocará. Pero bueno, hay que decir la verdad. El país que mejor ha combatido la pandemia, en América Latina continental al menos, es Venezuela. Con el doble de población que Ecuador, tiene una veintena de fallecidos. ¡Ah, qué mentira! Es verdad, pero suponte que se equivoquen, que estén ocultando muertos. Que sea 10 veces más, 200. Que sea 100 veces más, 2000. Ecuador con la mitad de población tiene 20.000 muertos. Le sigue Costa Rica, que tiene menos muertos que Venezuela, pero la quinta parte de población, o sea, per cápita tiene más muertos que Venezuela. Cuba también lo ha hecho muy bien. Entonces son los países que cuidaron la salud como un bien público, cuidaron la salud como un derecho, no como una mercancía. Y cuando nosotros invertimos tanto en salud, dijeron despilfarro. Es que es chocante. Y eso deben aprender los jóvenes, entiendan las trampas que enfrentamos, entiendan los medios de comunicación que tenemos, que no están ahí por ti, para informarte, no, están para manipular. Cuando yo llegué al gobierno no había hemodiálisis en el sector público. Los enfermos del riñón que necesitaban hemodiálisis, si no tenían $1.000 mensuales, eso costaba el tratamiento, $1.000, se morían. Cuando inauguré las primeras salas en el IES, en los hospitales públicos de hemodiálisis, y le preguntaba a los médicos si esto costaba $1.000, ¿qué pasaba con esa gente? Se moría. Decían, los médicos, se morían. Pero no eran noticias, era normal. Sobre todo porque eran pobres, ¿no? O clase media, se mueran nomás. Los ricos iban a Miami a hacer hemodiálisis. Entonces se morían, pero no era noticia. Cuando se gasta dinero para salvar vidas, eso sí es noticia. Despilfarro, excesivo gasto público. Nunca más se deben insultar de esa manera. Eso es lo que habla un moreno, despilfarro. Claro, despilfarro es escuelas para los pobres, hospitales para los pobres, carreteras hidroeléctricas,
¿no? No es despilfarro pagar anticipadamente deuda externa, salvataje bancario, securitización. Eso no es despilfarro. Despilfarro es servir a nuestra gente. O sea, ya basta, indígnense, queridos jóvenes. La indignación es una virtud democrática. Hay que saberse indignar. Es un tiempo de indignación, de esperanza también, pero indignación. No han hecho demasiado. No han querido robar hasta la referencia, atentar hasta contra la inteligencia. O sea, nos acusaron de despilfarro, nos acusaron de populistas, riéndose, la risa de la ignorancia. Ya no se hacen hospitales de 500 camas. Gasto público. Que éramos tontos, ya no se hacen hospitales de 500 camas. Y que era suficiente medicina telemática. ¿Se acuerdan que dijeron eso? Medicina telemática. Bueno, porque la medicina telemática ve respiración al enfermo de COVID. Estaban hospitales, camas de cuidado intensivo, respiradores, técnicos para manejar esos respiradores, y no hicieron nada. Por el contrario, destrozaron, destruyeron, retrasaron, redujeron el presupuesto en salud. Entonces, por supuesto que se requiere, como sociedad, un sistema de salud que sea derecho, no que sea privilegio, no que sea mercancía. Y un sistema de salud como educación. Solo hay una clase de sistema de salud de excelente calidad, porque estamos tratando con seres humanos y todos tenemos dignidad y todos debemos tener igualdad de ciertos derechos. Presidente, siguiendo con la temática de la integración regional, ¿no? Y considerando lo que usted ya ha manifestado sobre los países que han manejado muy mal la crisis, es evidente pues que el neoliberalismo retornó a nuestra América, pero todavía tenemos tiempo, ¿no? Bajo la influencia obviamente de Estados Unidos. Justamente considera que la influencia de Trump en la región se está debilitando, tomando en consideración los movimientos sociales que están emergiendo actualmente. Quisiera contestarte sí, pero es no. No porque Trump no sea un cavernícola, es una barbaridad, es elemental el tipo, sino porque también tenemos gobiernos elementales. O sea, América Latina está en esas extrañas épocas, terribles coincidencias donde entre todos los gobernantes no hacen uno, ciertos gobernantes. ¿Qué es Moreno? ¿Qué es Vizcarra de Perú? ¿Qué es Bolsonaro? O sea, me recuerda la época de Abdalá Bucaram, de Fujimori en Perú, de Collor de Mello en Brasil, de Menem en Argentina, de Endara en Panamá. O sea, una época de una crisis de líderes, crisis en todas las dimensiones. Ahora tenemos también esa crisis en todas las dimensiones. Crisis social, económica, crisis sanitaria, crisis integracionista, crisis de liderazgo, crisis política, ¿no? Entonces, no es por las virtudes de Trump, es por la mediocridad de los gobernantes que tiene en este momento América Latina, con las excepciones de siempre, México, Argentina, etc., que tiene más influencia en nuestro país. En Ecuador tiene mucho más influencia en Estados Unidos, comparado con mi época. Ahora sale a dar declaraciones el embajador de Estados Unidos en nombre del gobierno. ¿Te imaginas qué vergüenza? Sale a visitar las obras con los ministros, a dar indicaciones. Yo no votaba por la ventana por Carondelet que pretendía hacer eso con nosotros. O que lo haga, una vez que el embajador ecuatoriano de Estados Unidos también lo puede hacer. Vamos a ver, pues, si se va a permitir que un embajador ecuatoriano de cualquier país se inmiscuya en asuntos internos estadounidenses, ¿no? Pero es el excepcionalismo estadounidense. Ellos creen que pueden hacer lo que los otros no pueden. En todo caso, a nivel mundial, sí creo que después de esta pandemia, uno de los cambios que va a haber, yo tengo la esperanza de que surja un mundo nuevo y un mundo mejor. Cada vez se reduce esa esperanza, porque creo que es la misma torpeza que se repite. Pero algo puede cambiar, y para mejor. Pero una de las cosas que va a cambiar es que sí creo que Estados Unidos va a salir debilitado en su rol hegemónico, por lo mal que ha manejado la pandemia, terriblemente mal. Es el país desarrollado que peor lo ha manejado. Van a salir fortalecidos otros sectores, ¿no? Como China. Y entonces eso nos conviene como latinoamericanos. Correa tiene un pacto con los chinos, odia a los norteamericanos. Yo viví en Estados Unidos 4 años, quiero mucho al pueblo estadounidense. No estoy de acuerdo con su política exterior, ¿no? Y el chino, he visitado mucho más Estados Unidos que China, dicho de paso, ¿no? Y tengo muchos más amigos de Estados Unidos que en China. Respeto mucho la milenaria civilización china, pero nos conviene como región un mundo multipolar. Porque cuando había la Unión Soviética, América Latina era importante. Se cayó la Unión Soviética, el patio trasero. Cuando vuelva a haber un mundo multipolar, cuando tiene miedo de los chinos que influencien América Latina, va a haber más atención para América Latina. Entonces, sí creo que uno de los cambios que va a haber es el debilitamiento del poder hegemónico de Estados Unidos a nivel mundial. Lamentablemente, con respecto a América Latina y sobre todo Sudamérica, por la debilidad del servilismo, el entreguismo y la corrupción de ciertos gobiernos, como el ecuatoriano, tiene más influencia. ¿Y por qué corrupción?
porque Moreno no va a quedarse bien a Ecuador. Sabe pues que tiene rabo de paja kilométrico, sabe todas las fechorías que ha cometido, como Marapala Romo, el helicóptero, los asesinatos en las protestas de octubre, Roldán y todo eso. Entonces ya tienen asegurado su asilo en Estados Unidos. Entonces, por eso también están sometidos a Estados Unidos. Entonces, con respecto a Sudamérica, ciertos gobiernos tienen más influencia. A nivel mundial sí creo que se va a debilitar el poder hegemónico. Estamos ahí, ok. Economista, primero manifestarles antes de esta parte final, les saluda Johnny Urquiles con muchísimo gusto. Tuve la satisfacción de poder ser su primer teniente en la parroquia Pancho Negro en 2007 y qué gusto poder haber trabajado de ahí hoy desde la opinión pública, desde el medio de comunicación, para poder tratar diferentes situaciones. La democracia en pandemia en América Latina ha desnudado el verdadero actuar e intención de varios GAT municipales a nivel nacional, en donde se encuentran involucrados con temas de fiscalía, se encuentran involucrados con temas de sobreprecios principalmente, contratos dirigidos y ese tipo de situaciones. ¿Cómo y hacia dónde camina con la justicia que también está metida de mano, según su percepción, economista? Sí, yo creo que no hay justicia independiente, la utilizan como instrumento de persecución política. Hay gente que está involucrada, pero son aliados al gobierno y no las protegen. El caso Soborno, que no ha existido Soborno, es un invento, han mezclado todo. Hasta el Fondo de Solidaridad que tiene una presidencia de nuestra propia plata. Dicen que son sobornos y yo presté $6.000 que pagaste el último centavo y dicen que recibió un soborno. O sea, así de ridículo es. Pero, por ejemplo, el caso Soborno, dijeron que Viviana Bonilla había recibido plata, no sé si de quién será, que si lo hizo para su campaña, es infracción electoral, no es penal, no es soborno. ¿No? Pues no es verdad. Pero por elemental lógica, en esas elecciones, 2014, Viviana Bonilla disputaba la alcaldía de Guayaquil, pero se disputaba la reelección de Barrera en Quito, que perdió finalmente contra, ¿cómo se llamaba este muchacho? Rodas, porque Barrera no fue un mal alcalde, pero tiene el carisma de un poste de alumbrado público. Y se disputaba la reelección del alcalde Granda en Cuenca, que finalmente perdió contra Cabrera. ¿Tú crees que se va a financiar la campaña de Viviana Bonilla, pero no la de Quito, que era para reelección? En Guayaquil estamos disputando la alcaldía contra Nebot, que era un candidato prácticamente invencible, ¿no? Pero acá, por el contrario, se esperaba ganar la alcaldía. ¿Tú crees que se va a financiar la alcaldía, la campaña de Viviana, pero no la de Barrera, no la de Granda? Están mintiendo. Están persiguiendo selectivamente. Y eso están haciendo también con los GAT. Fíjate lo de Carlos Luis Morales, que en paz descanse. Yo no sé si era, o sea, sí sé, tengo mi íntima convicción, pero no lo voy a decir. Por el pronto demos lugar a la duda. No sé si era honesto o corrupto, ¿ya? Vamos a decirlo así. Pero desde que se declaró independiente el Partido Social Cristiano es que fue el peor corrupto de la historia. Y lo lincharon tanto a nivel mediático con la manipulación de Nebot del Partido Social Cristiano que el tipo perdió la vida por la tensión. Entonces, es que antes no se sabía eso, no lo sabía. Pero como todavía era aliado, lo estaban ocultando. Y así te puedo nombrar Celi. O sea, ¿qué más denuncias contra Celi? 6 años brazo derecho de Poli. ¿Quién puede creer que no sabía la corrupción de Poli? Ah, no, es que Poli recibió plata de Odebrecht. El que firmó los informes favorables de Odebrecht se llama Celi. De 10 informes firmó 6, si la memoria no me falla. Su sobrino preso en Estados Unidos por lavado de dinero. Este mes recibe la condena. Trabajó en la Contraloría. Su hermano recibió un departamento gratis en Miami por un informe favorable que este sinvergüenza le hizo a un empresario. ¿Qué más denuncia contra Celi? Y no dicen absolutamente nada. La propia Diana Salazar debería estar presa. ¿O no recuerdan que se filtraron documentos del caso Sobornos demostrándose que había contubernio entre el juez Iván León y la secretaria de la Fiscalía Marta Caiza, preparando la condena, preparando el juicio contra nosotros? Incluso hay una página web, justiciaamarrada.org. Imagínate por un instante que eso hubiera sacado contra mi gobierno, en mi gobierno. Todos los días fuera titular. Ya cuánta gente estaría perseguida, presa. Acá no han hecho absolutamente nada. Entonces, por supuesto que hay justicia selectiva. Están utilizando la justicia, no para administrar justicia, sino como instrumento de persecución política. Y esa es la fórmula del desastre. Pero a esta gente no le importa el país, le importa su interés. Si tuviera un poquito de visión, sabrían que ellos mismos son perjudicados en el largo plazo. Pero no, ni eso, son miopes. Que en el corto plazo te destruyo Correa, destruyo a mis enemigos, entonces manipulo la justicia.
al final nos destruyen a todos, se destruyen ellos mismos, pero nunca lo van a comprender. La única solución es derrotarlo en las próximas elecciones y recuperar la patria para todas y todos. Muchísimas gracias. Es derrotarlo en las próximas elecciones y recuperar la patria para todas y todos. Muchísimas gracias al economista Rafael Correa Delgado por este tiempo, por estos minutos, por esta opinión y por esta reflexión alrededor de temas importantes, de temas de coyuntura en el Ecuador, de temas también políticos, de economía y una visión con respecto a lo que sucede en la región, en América Latina. Muchísimas gracias por compartir este conversatorio ante medios digitales. Le recordamos Bismarck Arana del programa de análisis La Coyuntura en Radiocomunicación Efectiva en Guayaquil. Participó Marco Vaca Acosta, el Orense Voz e Imagen de la provincia del Oro, Johnny Urgilés de Dulzura TV, Lo Nuestro en La Troncal y el programa digital en vivo con el vecino Mario. Muchísimas gracias de este tiempo ofrecido por usted, economista Rafael Correa, para tratar temas de coyuntura. Además, fuimos retransmitidos de manera simultánea por Rimana Play, canal digital y canal 6 de cable en Cayambe, provincia de Pichincha, canal Luz de América digital y cable, también en el cantón Cayambe, La Voz de mi Barrio en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo y Ecuador Reactivo. A todas y a todos los que nos siguieron en esta importante transmisión, muchísimas gracias por compartir este diálogo con el economista Rafael Correa Delgado. A usted, expresidente, muchísimas gracias por compartir este diálogo. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias por esta oportunidad de saludar a la patria, de informar a la patria. Porque hemos vivido engañados 3 años. Por eso nos odiaba la prensa. Porque yo desmentía todas sus barbaridades en 3 horas los sábados. Ya no hay quien dé la información, al menos en ese nivel, con ese nivel de credibilidad, porque tenemos mucho más credibilidad que la prensa. Son momentos muy duros. Yo creo que son los momentos más duros en la historia del país. Pero juntos saldremos adelante. Juntos hay luz al final del túnel. A no perder la esperanza o seremos, ahí sí, definitivamente derrotados. La solución está en ustedes. La solución del problema, la alternativa está en ustedes con su voto. A vencerlo en las urnas y recuperaremos todos juntos la patria. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. Gracias a todos también por haberse conectado el día de hoy. Gracias.